Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tiene a muchos de ustedes en ascuas. Y es que, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar sobre la preocupación que existe en torno a Kerem Bürsin y, por supuesto, vamos a desentrañar un poco qué dicen los amigos de Hande Erçel al respecto. Prepárense porque vamos a tener un vídeo lleno de información, chismes jugosos y, por supuesto, mi análisis personal. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal, son lo máximo. Y para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de las novedades del mundo del espectáculo turco. Ya saben, dale al botoncito rojo y únete a la familia. Bien, ahora sí, pongámonos serios. El mundo de las series turcas y sus protagonistas siempre nos tiene al filo de la butaca. Las noticias sobre sus relaciones, sus proyectos y por supuesto cualquier drama que surja, son siempre tema de conversación. Y esta vez el foco está puesto en dos de los actores más queridos y seguidos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque ya no son pareja, su historia de amor, que surgió durante la grabación de Love is in the Air, sigue generando muchísima curiosidad. Y es que en las últimas semanas han surgido ciertos rumores y especulaciones sobre Kerem Bürsin, que han encendido las alarmas. Se habla de un posible cambio en su comportamiento, de decisiones profesionales que no han sido del agrado de todos, y por supuesto de su estado anímico. Todo esto inevitablemente ha llevado a la pregunta, ¿qué está pasando realmente con Kerem Bürsin? ¿Está bien? ¿Está pasando por un mal momento? Y aquí es donde entra en juego el papel de Hande Erçel y sobre todo, el círculo de amigos de ambos. Sabemos que a pesar de su separación, existió y sigue existiendo un cariño mutuo y un respeto entre ellos. Y como en toda situación complicada, los amigos son ese apoyo incondicional que todos necesitamos. ¿Qué están diciendo los amigos de Hande sobre todo esto? ¿Qué saben? ¿Cómo ven la situación actual de Kerem? Para responder a estas preguntas he estado investigando a fondo, revisando redes sociales, leyendo entrevistas y analizando diversas fuentes de información. Y aunque es difícil saber la verdad absoluta, ya que a veces la información es manipulada o exagerada, he recopilado algunos datos interesantes y relevantes que quiero compartir con ustedes. Asterisco asterisco el ecosistema digital, un reflejo de la preocupación asterisco asterisco. Primero hablemos de las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, son la fuente principal de información para muchos de nosotros. Y en los últimos tiempos, se ha notado un cambio sutil pero perceptible en la actividad de Kerem. Sus publicaciones, aunque siguen siendo profesionales y promocionando sus proyectos, parecen tener un tono un poco más introspectivo. Sus mensajes son más reflexivos y en ocasiones, se percibe un sentimiento de nostalgia o de búsqueda. Esto, obviamente, ha generado preocupación entre sus fans y ha alimentado los rumores sobre su estado anímico. Analicemos más de cerca este cambio sutil. Antes, la cuenta de Instagram de Kerem era un torbellino de actividad, fotos de sets de grabación, viajes, eventos, sonrisas radiantes y poses seguras. Era la imagen de un hombre en la cima del éxito, disfrutando de su carrera y de la vida. Ahora, la frecuencia de las publicaciones parece haber disminuido ligeramente. Las fotos, aunque siguen siendo de alta calidad, muestran una faceta más vulnerable. Vemos a Kerem en paisajes solitarios contemplando el horizonte o en fotos en blanco y negro que evocan una sensación de melancolía. Los mensajes que acompañan a estas imágenes son aún más reveladores. Si bien no son explícitamente tristes, sí reflejan una mayor introspección. Hay citas sobre la vida, el amor, la búsqueda de la felicidad y el aprendizaje a través de las experiencias. Frases como a veces el silencio dice más que 1000 palabras o encuentra la belleza en las pequeñas cosas, se han convertido en un patrón. Esto para sus seguidores es una señal clara de que algo no anda del todo bien. En Twitter, la actividad de Kerem también ha sido objeto de escrutinio. Sus retweets, antes centrados en promociones de proyectos y mensajes positivos, ahora incluyen publicaciones sobre temas más profundos, como la salud mental, la importancia de la empatía y la lucha contra la adversidad. Algunos fans incluso han notado que ha dejado de interactuar tanto con otros famosos y que prefiere responder a los mensajes de sus seguidores, lo que sugiere una mayor necesidad de conectar con personas reales.
En Facebook, aunque la actividad es menos intensa que en las otras plataformas, se han observado patrones similares. Sus publicaciones son más esporádicas, pero cuando aparecen suelen contener reflexiones sobre la vida y el trabajo. Los comentarios de sus fans, por supuesto, reflejan la preocupación generalizada. Kerem, ¿estás bien? Te vemos un poco apagado, esperamos que todo esté bien, o siempre te apoyaremos, pase lo que pase. Este análisis de las redes sociales, aunque no es una evidencia definitiva, sí nos da una idea del estado anímico de Kerem. Es evidente que está pasando por un periodo de reflexión y que tal vez se sienta más vulnerable de lo habitual. Y esto inevitablemente ha generado preocupación entre sus fans y ha alimentado los rumores sobre su estado. *** El mundo profesional, un momento de inestabilidad, ***. Por otro lado, los medios turcos han publicado algunos artículos que sugieren que Kerem estaría pasando por un momento de inestabilidad en su carrera. Algunos de sus proyectos no han tenido el éxito esperado, y se rumorea que estaría reconsiderando algunas de sus decisiones profesionales. Esto, sumado a la presión mediática y a la vida pública que lleva, podría estar afectándole emocionalmente. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, han sacado a la luz ciertos detalles que podrían explicar esta supuesta inestabilidad profesional. Se habla, por ejemplo, de que su última serie, aunque bien recibida por la crítica, no ha logrado el impacto comercial esperado. Esto en la competitiva industria turca es un duro golpe, ya que el éxito de una serie es crucial para la carrera de un actor. Además, se rumorea que Kerem estaría considerando cambiar de agencia de representación, lo que siempre es un indicio de insatisfacción. Se dice que no estaría contento con la gestión de su carrera y que buscaría nuevos horizontes profesionales. Este tipo de decisiones, aunque son normales en la vida de un actor, pueden generar incertidumbre y estrés. La presión mediática, por supuesto, es otro factor que podría estar afectando a Kerem. Los paparazzi lo persiguen constantemente, los medios de comunicación analizan cada uno de sus movimientos y los fans están siempre pendientes de sus publicaciones. Esta exposición constante, aunque es parte del trabajo, puede ser agotadora y afectar la salud mental. La vida pública, en general, es un desafío para cualquier persona, y aún más para una celebridad. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de ser siempre amable y de lidiar con las críticas, puede ser abrumadora. Y en el caso de Kerem, que siempre ha sido una persona muy sensible y auténtica, esta presión podría estar afectándole más de lo que se cree. En resumen, la supuesta inestabilidad profesional de Kerem, sumada a la presión mediática y a la vida pública, podría estar contribuyendo a su malestar. Y esto, a su vez, explicaría el cambio en su comportamiento y en sus publicaciones en redes sociales. *** El círculo de amigos, un vínculo de apoyo ***. Pero, ¿qué dicen los amigos de Hande Erçel? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien es cierto que no podemos acceder a conversaciones privadas ni a información confidencial, sí podemos analizar las declaraciones públicas, las interacciones en redes sociales y los rumores que circulan en el entorno de ambos actores. En primer lugar, se ha notado un apoyo constante por parte de los amigos en común. Se han visto likes y comentarios en las publicaciones de Kerem, mensajes de ánimo y de cariño. Esto sugiere que, a pesar de la distancia, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte y que están pendientes de su bienestar. Analicemos esto con más detalle. Los amigos en común que comparten tanto con Kerem como con Hande son un puente entre ambos. Son las personas que conocen la historia de amor, la separación y los sentimientos que aún existen. Y es natural que, ante la preocupación por Kerem, muestren su apoyo públicamente. Los likes y los comentarios en las publicaciones de Kerem son una forma sutil, pero efectiva, de demostrar su apoyo. Un me gusta es un gesto silencioso pero que dice mucho. Un comentario de ánimo como fuerza, Kerem, o estamos contigo, es una muestra de cariño y de solidaridad. Además, se rumorea que estos amigos en común han estado en contacto con Kerem y que lo han visitado en su casa. Han compartido comidas, han hablado por teléfono y le han ofrecido su apoyo incondicional. Esto demuestra que, a pesar de la distancia, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte y que están pendientes de su bienestar. En segundo lugar, en algunas entrevistas, algunos amigos de Hande han hablado sutilmente sobre la situación, sin entrar en detalles concretos. Han mencionado la importancia de la amistad, el apoyo incondicional y la necesidad de cuidar la salud mental. Aunque no mencionan directamente a Kerem,
es evidente que sus palabras van dirigidas a él y a la situación que está viviendo. Estas declaraciones, aunque indirectas, son muy significativas. Los amigos de Ande que la conocen bien, saben que Kerem es una persona importante en su vida. Y ante la preocupación por él, no dudan en expresar su apoyo, aunque de forma discreta. Estas declaraciones, en general, promueven un mensaje de empatía y comprensión. Hablan de la importancia de cuidar la salud mental, de buscar ayuda cuando se necesita y de rodearse de personas que nos quieren. Y aunque no mencionan directamente a Kerem, es evidente que sus palabras van dirigidas a él y a la situación que está viviendo. También es importante destacar la actitud de Ande. A pesar de su separación, ha mantenido una postura discreta y respetuosa. No ha hecho declaraciones polémicas ni ha alimentado los rumores. Por el contrario, ha demostrado una actitud madura y comprensiva, lo que demuestra el cariño y el respeto que aún siente por Kerem. Ande, desde que se separó de Kerem, ha mantenido una postura de respeto y discreción. No ha hablado mal de él, no ha hecho declaraciones polémicas y no ha alimentado los rumores. Por el contrario, ha demostrado una actitud madura y comprensiva, lo que demuestra el cariño y el respeto que aún siente por Kerem. Esto es muy importante ya que demuestra que la relación entre ellos, aunque haya terminado como pareja, sigue siendo una relación de amistad y de respeto. Ande sabe que Kerem está pasando por un momento difícil y, en lugar de aprovechar la situación para generar controversia, prefiere mantener la discreción y ofrecerle su apoyo de forma indirecta. En cuanto a las amistades más cercanas de Ande, se rumorea que están muy preocupadas por Kerem y que están intentando estar cerca de él y apoyarlo en lo que necesite. Saben que es una persona sensible y que necesita el cariño y el apoyo de sus seres queridos. Las amigas más cercanas de Ande, que son sus confidentes, son las que conocen más a fondo la situación. Saben lo que pasó, saben lo que sienten ambos y saben lo que necesita Kerem. Y por eso están intentando estar cerca de él y apoyarlo en lo que necesite. Se rumorea que han estado en contacto con él, que le han enviado mensajes de ánimo y que incluso lo han visitado en su casa. Saben que Kerem es una persona sensible y que necesita el cariño y el apoyo de sus seres queridos. Y por eso están dispuestas a hacer todo lo posible por ayudarlo. Otro punto importante es la relación de Kerem con su familia. Siempre ha sido muy cercano a sus padres y a su hermana. Se sabe que la familia es un pilar fundamental en su vida y que siempre están ahí para apoyarlo. Es probable que en este momento Kerem esté buscando refugio y consuelo en su familia, y que ellos estén jugando un papel crucial en su recuperación. La familia de Kerem, que siempre ha sido un pilar fundamental en su vida, es ahora más importante que nunca. Sus padres y su hermana son su refugio, su consuelo y su mayor apoyo. Se sabe que Kerem es muy cercano a su familia y que siempre ha buscado su consejo y su apoyo. En este momento es probable que esté buscando refugio en su familia, y que ellos estén jugando un papel crucial en su recuperación. La familia de Kerem, con su amor incondicional, su comprensión y su apoyo, es la clave para que pueda superar este mal momento y volver a encontrar la felicidad. *** Conclusión. Un mensaje de esperanza y apoyo ***. En resumen, lo que podemos concluir es que existe una preocupación generalizada por Kerem Bürsin. Sus amigos, incluyendo el círculo cercano a Ande Erçel, están al tanto de su situación y le están brindando su apoyo. Parece que Kerem está pasando por un momento difícil, pero que cuenta con el cariño y el respaldo de las personas que lo quieren. La situación de Kerem es delicada, pero no es desesperada. Tiene el apoyo de sus amigos, el cariño de su familia y el respeto de Ande. Y aunque está pasando por un mal momento, tiene la capacidad de superarlo y de volver a encontrar la felicidad. Es importante, por lo tanto, que todos, tanto fans como medios de comunicación, le demos su espacio y le permitamos afrontar este momento de la mejor manera posible. La presión mediática, los rumores y las especulaciones solo pueden empeorar la situación. Lo importante es que Kerem sepa que cuenta con el apoyo de muchas personas, que lo quieren y que desean su bienestar. Y con ese apoyo podrá superar este mal momento y volver a encontrar la felicidad. Ahora, quiero compartir mi opinión personal. Creo que es importante respetar la privacidad de Kerem y darle su espacio. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, y es fundamental que tengamos la libertad de afrontarlos sin la presión mediática. Espero que Kerem se encuentre bien, que pueda superar este momento y que encuentre la felicidad. Y por supuesto quiero enviar un mensaje a todos ustedes.
Si ven que alguien cercano a ustedes está pasando por un mal momento, bríndenle su apoyo, su cariño y su comprensión. A veces, una simple palabra de aliento puede marcar la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado sobre la preocupación por Kerem Bürsin y lo que dicen sus amigos, incluyendo los de Ander Zel. Hemos analizado las redes sociales, las entrevistas, los rumores y las interacciones entre ellos. Hemos llegado a la conclusión de que existe una preocupación generalizada, pero que Kerem cuenta con el apoyo de sus seres queridos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están preocupados por Kerem? ¿Creen que todo se solucionará? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. Déjenlas aquí abajo. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.